Esto es Mundo Natural, el programa más saludable, y es así porque te proponemos todos los consejos de actualidad con respecto a la salud, cómo tomar las riendas para hacer una buena actividad física, una buena alimentación y con todo esto ganar en calidad de vida, porque hay que vivir, pero vivir mejor. Todo esto aquí en Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Y como este programa saludable ha echado a andar, vamos a presentar a un miembro de este equipo que es Jesús, quien nos guía por todo el laberinto de los suplementos nutricionales y todo lo relacionado con la salud. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Adrián? Pues hoy hay atasco en ese laberinto. Hoy vamos a hablar de estreñimiento. ¿Quién no ha padecido alguna vez estreñimiento de manera puntual? Y desgraciadamente hay muchas personas que también lo padecen de una manera un poquito más crónica. Para todas ellas vamos a repasar, como siempre, consejos de todo tipo. Hablaremos de suplementos, hablaremos de ejercicio, también de medicina. Pero ¿por qué no perfilamos un poquito qué tipo de personas podrían estar interesadas? Realmente interesa todo lo que es relacionado con el estreñimiento a las personas que están polimedicadas, esta es la principal causa de estreñimiento, también los que utilizan una incorrecta alimentación, alimentación refinada, todo este tipo de personas, todo este grupo poblacional, incluso los que se trasladan, los que viajan, también sufren bastante estreñimiento. Para todo esto está recomendado este programa porque te vamos a proponer un producto totalmente novedoso que no tiene ni adicción ni dependencia y lo puedes utilizar por tiempo indefinido o en momentos puntuales. Eso vendrá en la parte de suplementos, pero hablando de recomendaciones, cuando uno padece algo, ¿qué hace? Visitar al médico. Y nosotros tenemos a nuestro especialista, el doctor Domingo Pérez León, cuando quiera. En el día de hoy les vamos a hablar del estreñimiento. Sabemos que un porcentaje muy elevado de la población padece de problemas de estreñimiento, de gases, de hinchazón abdominal. Esto, desde el punto de vista de la medicina natural, le damos siempre mucha importancia a los pacientes que nos vienen con este problema, porque sabemos que el estreñimiento produce una autointoxicación por el propio contenido fecal. Entonces, el acúmulo de sustancias pútridas en el intestino, de heces durante mucho tiempo, pueden producir una sobrecarga de nuestro hígado, pueden afectar directamente al organismo en general, a la piel, al cerebro. Por lo tanto, sabemos que una de las causas principales del estreñimiento es la falta de fibra. Muchas personas consumen alimentos muy refinados, todo tipo de pastelería, bollería, pan blanco, arroz blanco, azúcares en general, que contienen muchas calorías, poca fibra y pocos nutrientes. Y esto puede ser una de las causas principales del estreñimiento crónico. Otras personas consumen ciertos medicamentos que también pueden inducir y favorecer los problemas de estreñimiento. Otras personas también tienen un déficit de magnesio y sabemos que un déficit de magnesio puede hacer que los músculos, la capa media de los músculos que contienen los intestinos, pueden de alguna forma producir espasmos a nivel intestinal y esto puede provocar también fenómenos de estreñimiento. Con lo cual es importante tener en cuenta una buena nutrición, una buena alimentación. Proponemos a nivel de nutrición y alimentación
el aporte nutricional con el kiwi, la papaya, el mango, las verduras en general, las ensaladas aportan una fibra hidrosoluble, fibra que nos ayuda a mejorar el estreñimiento, pero también sabemos que hay muchas personas que a pesar de tomar verduras, que a pesar de tomar ensaladas, que a pesar de tomar frutas, pues siguen teniendo un problema de estreñimiento. Para ellos, dentro de la medicina natural también existen complementos dietéticos con fibra hidrosoluble, con sustancias enzimáticas que estimulan la onda peristáltica intestinal para poder tener una buena evacuación de las sustancias y detritus que se van acumulando en el intestino. Nosotros también dentro de la medicina natural recurrimos a lo que se llama la hidroterapia de colon, que es un procedimiento terapéutico a partir del cual conectamos al paciente con una canulita a través del recto y hacemos una limpieza completa de todo el intestino. Sabemos que a lo largo de toda una vida pueden pasar por nuestro intestino del orden de 30 a 35 toneladas de residuos. Claro, estos residuos cuando se van acumulando en las paredes intestinales producen gases, hinchazón abdominal, abombamiento del vientre. Hay personas que pueden fabricar a lo largo del día del orden de 10 a 15 litros de gases, con lo cual hay que tener muy en cuenta tener una buena eliminación a través del intestino para evitar estos problemas. Otro problema que encontramos con cierta frecuencia y que nos consultan muchos pacientes es la halitosis. Halitosis, mal olor corporal, mal olor en las deposiciones. Esto la mayoría de las veces se produce por una mala digestión de las proteínas que liberan sustancias aromáticas como son el indol, el escatol, el mercaptano, que son gases muy malolientes que cuando se expulsan por la cavidad bucal producen halitosis, cuando se expulsan por vía fecal producen mal olor en las deposiciones y cuando se expulsan por la piel, mal olor corporal. Por eso en la medicina natural le damos mucha importancia a eliminar estos detritus fecales que se acumulan en el intestino y como mínimo deberíamos ir al servicio una vez al día. El bebé cuando toma la lactancia materna, sabemos que cada vez que toma la lactancia materna, al ratito, pues la mamá le tiene que cambiar el pañal. Es decir, come y descome, come y descome. Hay muchas personas que se pasan 10 días o 7 días o 5 días sin hacer una buena deposición. Esto va a producir una sobrecarga tóxica impresionante a nivel del organismo y esto puede provocar grandes problemas de salud. Entonces la solución, buena alimentación, con un buen aporte de fibras hidrosolubles a través de la medicina natural que contengan sustancias enzimáticas y también aporte de magnesio para estimular esos intestinos y también buen ejercicio. El ejercicio ayuda también a recuperar los problemas intestinales. Gracias, doctor Domingo Pérez León. Precisamente los medicamentos, junto a una incorrecta alimentación, que luego veremos algunos consejos a este respecto, son los causantes del estreñimiento secundario. ¿Qué es el estreñimiento secundario? Realmente es la principal causa, lo más dado en España en cuanto a esta dolencia, a esta patología. Tanto para tratar este tipo de estreñimiento como alguno de una manera un poco más aguda, más puntual, tenemos Regulax. Y para explicar qué es Regulax, cómo actúa y cómo tomarlo, tenemos a Adrián. Exactamente, lo has dicho muy bien. Esas personas que están pautadas por enfermedades crónicas y la incorrecta alimentación, como ha dicho Jesús, es la principal causa de estreñimiento. Pero nosotros podemos resolver, nosotros podemos darle un vuelco a la situación y corregirla. ¿Cómo podemos corregirla? Eligiendo alimentos de mejor calidad biológica, alimentos mucho más integrales, alimentos mucho más crudos, incluyéndolo en la alimentación, y también el tipo de cocción es muy importante. Cocinar al vapor mantiene también las estructuras necesarias para que nuestro intestino trabaje más, le dedique más tiempo a la digestión
y a la vez se estimule y se active. De esta forma, pues tenemos más dinamismo a nivel intestinal y corregimos esa situación que realmente es bastante pesada y afecta a un gran % de la población. Por eso hoy proponemos un producto de las características de Regulac. En una sola toma de Regulac podemos obtener 4 gramos de fibra, y la fibra, que esta fibra soluble, es capaz de absorber agua y da un volumen, le da volumen a ese bolo fecal, porque normalmente cuando utilizamos comida refinada, el organismo aprovecha al máximo los recursos, pero no tenemos fibra, no tenemos ese sustrato para que nuestras bacterias y nuestra mucosa intestinal interactúe con estos alimentos. Por lo tanto, estamos garantizando la fibra, estamos proporcionando la fibra adecuada que tiene un efecto protector sobre el intestino. Buscamos ese efecto mecánico y estimular los movimientos peristálticos de esta forma. Es lo más indicado en estos casos para regular el tránsito intestinal, porque también Regulac combina un efecto que trabaja más por sensaciones que por irritación o contacto. Estamos proponiendo un producto que elimina ese efecto irritante y de esta forma estamos corrigiendo todo lo que produce aplanamiento de las vellosidades intestinales y deterioro de la flora intestinal, porque si no entramos en un círculo vicioso, en una retroalimentación positiva, que cada vez necesitamos estímulos más fuertes, agrediendo, afectando y contribuyendo a que nuestro intestino se perjudique. Por lo tanto, vamos a producir microcontracciones a nivel intestinal, producimos desprendimiento de todo lo que esté adherido a la mucosa y con este concepto vamos a resolver lo que es los movimientos y aumentar el peristaltismo. Muy importante también porque Regulac produce frío a nivel intestinal porque contiene la garcinia y que el tamarindo es la familia de la garcinia y también produce frío. Cuando hay frío, ¿qué busca? ¿Qué mecanismo de defensa tiene nuestro organismo? Pues tiritar, temblar. Y esto es lo que hace nuestro intestino también. Por lo tanto, estamos activando por 3 mecanismos diferentes los movimientos intestinales y corregir esos intestinos vagos y perezosos ya es posible con un producto como Regulac. Adrián, para que lo entiendan en casa entonces, los 3 mecanismos de Regulac, de lo que se diferencia a lo mejor de otros productos que se pueden encontrar en el mercado para intentar regular un poco, para combatir también el estreñimiento, actúa como 3 mecanismos, como un laxante al uso, en cuanto al efecto laxante o desatascador, vamos a decirlo para que se entienda en casa, en segundo lugar, el efecto frío, que hace que un poco tirite, vulgarmente hablando, ¿no?, el intestino, y este movimiento pues favorece también el movimiento intestinal, y el tercero incluso una tarea reparadora y también preventiva de irritar el intestino, con lo cual tenemos 3 mecanismos en un solo producto. Exactamente, y esto aplicado y corrigiendo con unos buenos hábitos de alimentación, recordar que la actividad física viene muy bien para el intestino. Recordar que hacer 1 hora, solamente con caminar 1 hora, nuestro intestino se estimula y mejoramos esta condición, ese intestino vago y perezoso que tanto afecta a los problemas de estreñimiento, que muchas veces buscamos alternativas a Jesús que son realmente agresivas para el intestino. Tener en cuenta la flora intestinal juega un papel fundamental para mantener el dinamismo y la protección de la mucosa intestinal. Por lo tanto, es compatible o hace una sinergia muy positiva si también combinamos el Symbiolino y vientre plano con Regulac cuando estamos tratando de resolver esos problemas que tanto nos preocupan con respecto al funcionamiento y al dinamismo del intestino. Así que los laxantes tradicionales, estos que funcionan, que uno se lo toma y a las 24 horas como máximo pues ya empieza a notar los resultados. Claro, lo que no nos cuentan nunca es la segunda parte, que destruye flora intestinal y son demasiado agresivos para el organismo. Jesús, ten en cuenta, y esto debemos tenerlo siempre, tenemos que cada vez que vamos a utilizar un producto, tener en cuenta que la velocidad mata. Todo lo que sea muy rápido busca que tenga un efecto agresivo. Claro. Por lo tanto, no es lo mismo que tú produzcas un efecto con un ácido, un daño, una agresión a la mucosa intestinal. Por supuesto que hasta el intestino más perezoso se va a defender y se va a mover, pero ¿qué resultado queda cuando pasa el efecto laxante? Una inflamación, y los cambios a nivel de la mucosa intestinal tienen como base esos cambios irreversibles, esas tumoraciones
tienen como base siempre una inflamación. Por eso debemos evitarlo y utilizar Regulac. Con un sobre por la mañana tenemos un efecto regulador y con un sobre por la mañana y uno por la tarde tenemos un efecto laxante, pero siempre recordando sin agredir la mucosa, sin producir aplanamiento de las vellosidades y sin destruir la flora intestinal. Hay que recordar el detalle de que con un sobre solo tendríamos efecto regulador o iría un poco más dirigido para ello. ¿Por qué? Porque hemos indicado dos causas que son las principales del estreñimiento secundario, pero esto no quiere decir que no haya más causas de estreñimiento. De hecho, hay gente que se cuida, que tiene una alimentación controlada, hace ejercicio, mueve el intestino, digamos, y aún así, por ejemplo, hay una cosa muy clásica que es uno se va de viaje, también le pasa sobre todo a ellas, y de repente acusa un estreñimiento por cambiar, supongo que de hábitos, de clima, de eso entiendes tú. Para ese tipo de casos también funcionaría Regulac. También funciona. Como es poco agresivo, lo podemos utilizar en momentos puntuales, lo podemos utilizar a mediano y largo plazo y no va a producir ni adicción ni dependencia. Por lo tanto, es un producto que es totalmente limpio para regular las funciones intestinales. Adrián, sabemos cómo actúa Regulac, sabemos también cómo tomarlo, resta saber dónde conseguirlo. Lo puedes pedir en tu farmacia, en Polario y Parafarmacia Habitual y también en las parafarmacias mundonatural.es. Por eso, cualquier información, consúltalo porque seguramente información vas a encontrar. 1 o 2 sobres, recordad, bien para regular o bien para regular y efecto laxante, pero también hemos hablado de hacer ejercicio, de mover el intestino, y ¿quién entiende mejor de mover el cuerpo que Moisés Benavente? El estreñimiento es uno de los problemas más habituales en la población. Puede afectar por varios motivos: malos hábitos alimenticios, baja hidratación, mucho estrés y falta de actividad física. Hoy os vamos a dar unas recomendaciones para esa sintomatología que todos hemos tenido alguna vez. Vamos a tener problemas a la hora de hacer la digestión, dolores intestinales, problemas en el estómago, en la tripa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aparte de los consejos que vamos a dar en la cocina, con la hidratación, vamos a ver qué hacemos en casa o qué podemos hacer nosotros con la actividad física. Vamos a intentar promover todo tipo de ejercicios. Vamos a intentar andar, vamos a intentar caminar, trotar suave, todo adecuado a nuestras características. Pero vamos a recomendar desde aquí hoy trabajo abdominal. Yo os voy a enseñar 2 ejercicios para poder hacer en casa, que tendremos que ir adecuándolo a nuestras características para ir haciendo una progresión con la intensidad a la cual podamos someterlo. ¿Qué es muy importante en el trabajo abdominal? Bueno, lo voy a ir explicando. El trabajo abdominal tenemos que controlarlo mucho con la respiración y consiste en hacer una flexión de tronco, juntando el esternón con nuestra cadera. Entonces, en este caso, lo más fácil, vamos a tumbarnos boca arriba, colocando los brazos a los lados del tronco, a la vez que sacamos el aire, subimos y llegamos a despegar un poco los hombros y un pelín el borde superior de las escápulas. Si queremos dificultarlo un poco más, subimos las manos a la cabeza o incluso podríamos estirar los brazos hacia arriba. Esto dificultaría más el ejercicio. ¿Qué no queremos que hagáis nunca en casa? Ejercicios abdominales, flexionando el tronco aquí arriba, porque además de haber flexión de tronco, hay flexión de cadera. O ejercicios trabajando con el tren inferior, porque igual, aunque hay una activación del abdomen, hay una gran activación del psoas. Y es un músculo flexor de cadera que nos va a repercutir en nuestra zona lumbar y va a ir en contra de ese beneficio a nivel abdominal y la mejoría de nuestro abdomen. Entonces, muy importante este ejercicio, y también os vamos a recomendar un ejercicio que podéis hacer en casa que se llaman planchas laterales. El más fácil sería apoyando una rodilla y despegar la cadera. Recordar que el brazo tiene que estar perpendicular al suelo. En caso de que tengamos molestias en el hombro, buscaríamos una alternativa. Si vemos que es muy fácil el ejercicio, podemos colocar las piernas estiradas, subir y aguantar la posición unos 20-30 segundos. Si esto fuese demasiado fácil, bueno, podemos jugar en subir y bajar la cadera durante 20 repeticiones. Entonces, los ejercicios que tenemos que hacer aquí, una frecuencia de 3-4 veces por semana. Pero además de estos ejercicios, vamos a ver qué consejos podemos hacer desde la cocina.
Y toca este espacio saludable, en este espacio en que independientemente que recomendamos ciertos tipos de alimentos, hoy nos decidimos o siempre nos decidimos a prepararlos para que sepas cómo hacerlo desde casa y al menos que te sirva de idea cómo utilizarlos y combinarlos. Vamos a ver qué nos propone Moisés para esta patología relacionada con los problemas intestinales. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días, Adrián. Hemos elegido un tema muy interesante porque nos ha afectado a todos alguna vez. Entonces hemos elegido un menú de una ensalada de judías verdes con huevo y cebolla y pavo con salsa de tamarindo. Vamos a ir organizando, te voy a ir pasando el pavo para ir preparándolo. Exacto. Por aquí y vamos a ir explicando un poquito por qué hemos decidido este tipo de menú. ¿Vale, Adrián? Debemos recordar que, bueno, en estos casos, el tema de problemas digestivos, con estreñimiento, debemos aportar tipo de alimentos con alto contenido en fibra. Por eso hemos elegido las judías verdes. Además, tenemos que recordar, como hemos hecho en otros programas, cómo cocinamos las judías verdes, cómo cocinamos este tipo de vegetales. Pues lo vamos a cocinar al vapor y vamos a hacer que el tiempo de cocción sea lo menos posible. Recordamos a la hora de las propiedades que tienen estos alimentos, si lo cocinamos así, va a estar mucho mejor. Exactamente, cuando hablamos de cocer al vapor, mantenemos intactos todo lo que son los principios activos y además adquiere mayor calidad biológica todos los alimentos. Por lo tanto, siempre que se pueda, es mejor, es recomendable cocinar al vapor. Mantiene todas las propiedades, la fibra, porque la fibra es necesario. Cuando nosotros tomamos alimentos muy refinados, no le estamos aportando la fibra necesaria al intestino y el intestino la necesita para interactuar, para activar todos los procesos y fortalecer la musculatura intestinal, porque esta juega un papel fundamental para esos movimientos intestinales y el dinamismo del intestino. Por eso es que es tan importante aportar las fibras en estos casos. Muy importante también es, como comenta Moisés, cuando vas de viaje, que estos problemas de estreñimiento, que muchas veces es causado por los medicamentos, pero otras veces que son estreñimientos secundarios, otras veces es porque cambias de hábito. Pues al cambiar de hábito, trata de buscar este tipo de alimentos, alimentos mucho más verdes, alimentos mucho más crudos, alimentos mucho más integrales. Eso es, además, estos alimentos ricos en fibra va a favorecer que son además de índice glucémico bajo, que también hemos hablado en otros programas, que va a hacer que no haya tanto pico de insulina, va a mantener un nivel de glucemia más estable en sangre y va a aportarnos mucha más vitalidad y va a hacer que la digestión sea mucho mejor. Además hemos elegido, Adri, el huevo y el pavo como fuente proteica. El huevo es un gran alimento de un aminograma bastante completo, muy rico en proteína, y el pavo igual. Pero vamos a tratar que entre las dos proteínas no superar esos 105 o ese gramo aproximadamente de alimentos de proteínas que recomendamos por cada kilo de peso. Esa es la mejor guía para saber cuánta proteína voy a consumir. Cuánto pesas, te da una idea. Si pesas 70 kilos, necesitamos 70 gramos. Si pesas 100 kilos, necesitamos 100 gramos. Esto es al día, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y no abusar tampoco de los macro y los micronutrientes. Como ves, los hemos combinado todo. Estamos hablando de los carbohidratos, como son las judías verdes, pero carbohidratos de buena calidad. Estamos hablando de proteínas, como es por ejemplo el huevo o el pavo, y también porque estamos utilizando grasas que son necesarias, como es el aceite de oliva. Por lo tanto, estamos aportando los macro y micronutrientes en esta dieta balanceada que estamos preparando en el día de hoy. Bueno, Adrián, esto ya está casi listo. Recordar que hemos elegido este tipo de alimentos, pero podemos combinarlos con otros tipos de verduras. Vamos a ir sacando las judías verdes. Vale, voy a coger aquí los platos. Hemos elegido nosotros tamarindo y aquí un poquito de fruta de la pasión, porque es rico en vitamina C, pero podríamos combinarlo con otros tipos de frutas como el kiwi, la ciruela, naranja.
Sí, ese tipo de frutas que son más bien ácidas tienen un efecto que produce frío a nivel intestinal. Entonces, cuando uno tiene frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues tiritar, tiembla para producir el calor y restaurar la temperatura. Por eso es muy importante que utilicemos todos los mecanismos que tengamos a mano para estimular los movimientos intestinales y de esta forma evitamos esos productos agresivos para el intestino. Recordar, es muy importante elegir productos que no dañen, que no irriten la mucosa, porque a largo plazo sí que va a traer consecuencias y muchas veces irreversibles para nuestro organismo. Por lo tanto, es muy importante lo que decía Moisés, elegir siempre los alimentos verdes. Tienen mucho contenido en fibra y esto hace que nuestro intestino trabaje más y mejor. Entonces, con este concepto estamos aportando los elementos necesarios para garantizar el buen funcionamiento intestinal. Con este objetivo, pues yo creo que como ven, es muy sencillo elegir una verdura al vapor, como hemos dicho, combinarlos con este tipo de alimentos. Muchas veces nos hace también salir de la rutina y de esta forma, pues también estamos presentando un buen plato. Es apetecible y sobre todo sano para la salud intestinal. Pues yo creo que con esto podemos ir aderezando ya todo lo que es la ensalada. Echamos ahí un poquito la fruta de la pasión, un poquito de aceite. A ver, recordar que es bueno que echemos un poquito de aceite en todos nuestros platos. La grasa siempre es buena porque la grasa también es necesario para lubricar el intestino, restaurar todo lo que es el manto lipídico de las estructuras. Y de esta forma pues estamos logrando todo lo que es una alimentación sana y sobre todo un intestino sano, que de eso se trata. Qué importante es la alimentación, qué importante es el ejercicio, en definitiva, qué importante es tener activo el intestino. El movimiento es fundamental, pero también ciertas ayuditas como por ejemplo los suplementos nutricionales de Mundo Natural. Y hoy hemos hablado, Adrián, del Regulax. Sí, hemos entrado en el mundo de Regulax, en el mundo de regular los movimientos intestinales y cómo lograr también un efecto o regulador o laxante, dependiendo de la dosis, con un producto de estas características que en ningún momento agrede, daña la mucosa, destruye la flora y esa serie de condiciones que se van creando en las personas con problemas de estreñimiento que lo arrastran casi toda la vida y que terminan por entrar en un bucle, en una espiral que muchas veces necesitan ayuda de este producto que es totalmente inocuo para utilizarlo incluso por tiempo indefinido. Hemos entrado en un mundo que preocupa a un alto rango de la población porque sufren de esos problemas de estreñimiento. Hablabas de dos vías, bien regular o bien combatir ya por una doble vertiente. En cualquier caso, ¿qué tipo de posología sería para según qué vía? Exactamente, podemos utilizarlo como regulador intestinal un sobre al día y si utilizas un sobre por la mañana y uno por la tarde, logramos un efecto laxante porque combinamos las tres acciones, mecánica, sensación y además efecto térmico, todo para regular el intestino. 3 acciones en un solo producto. Se estarán preguntando, ¿dónde conseguirlo, Adrián? Lo puedes pedir en tu parafarmacia, en tu herbolario o farmacia habitual y también en parafarmaciamundonatural.es. En esa web, donde siempre les daremos consejos, hablaremos de infinidad de temas, no solo de este, y por eso nos tenemos que empezar a asomar al siguiente tema, que no sé si tú te acuerdas. Siguiente tema puede estar relacionado con la memoria. Con la memoria, exacto. Memoria, no se lo pierdan y recuérdenlo en Mundo Natural.